No podía hacer esto durante el resto de mi vida. Entonces empecé a buscar la forma de qué hago para a los 70 años no estar persiguiendo maestros, porque los maestros no te O sea, contestan. lo que te cansaba un poco era eso, el tema de la relación con los maestros. El autoempleo, digamos. Era un Estás siendo autoempleo. un poco esclavo de esta dinámica y tú veis dónde escalo esta cuestión. Creencias limitantes que yo tenía era yo no puedo hacer cosas muy increíbles. ¿Por qué? Porque bueno, nunca las pude hacer en el colegio. Si no resultaba, yo iba a tener que trabajar toda mi vida. Y si no lo hacía, iba a tener que trabajar toda mi vida. Entonces no tenía opción. Porque eso es súper importante para el emprendedor. ¿En qué minuto uno hace ese clic y dice, bueno, de esto podríamos hacer un negocio? Bienvenidos, bienvenidas a Emprendedores por Accidente, nuestro podcast con mi hermano Francisco Arayael junto al Pope, Diego Arayael. Estamos nuevamente un nuevo capítulo para hablar sobre el mundo del emprendimiento, de la inversión, de la cultura, experiencia cliente, todas las cosas que nos apasionan del mundo de los negocios y de la mentalidad que nos encanta. Y hoy día estamos junto a un invitado, nuestro amigo de la vida, Cristóbal Tuñón, viene a aportarnos sobre su cambio y transformación como persona de una persona perdida, digamos, por la vida, a ser dueño de negocio, inversionista de más de 100 propiedades, 130 propiedades, algo por el estilo, que nos viene a contar su historia. Así que los dejamos invitados a que nos sigan porque está demasiado interesante esto. ¿Cuál era el factor que se repetía en esas 4 veces que te echaron? ¿Había algo que hacías siempre que provocaba eso? Nunca estaba impecable, ¿no? Siempre estaba avanzando con una pelota así media. Daba lo nunca la justo. agarraba. Daba lo justo. Lo justo y se me queda afuera Ya. chuta y faltó el papel y llegamos a la reunión y faltaba uno de los 10 papeles. Ahí Ya. faltaba uno. Ya, perfecto. Que no era prolijo en la administración hasta el día de hoy, en la ejecución. Yo te voy a preguntar, ¿era o no? Ya, pero hasta el día de hoy. entonces, para que no te adelantís tanto, porque llegaste al tema de desarrollo personal, que es súper importante, pero quiero entender cómo fue esa transición del empleado que fracasó 4 veces y ponerse a emprender. Pues, ¿cómo fue ese tránsito? Bueno, yo como trabajaba en construcción, siempre sucio, pegando guardapolvos con los maestros, y veía que llegaban de las inmobiliarias, eran los medio autos, con chaquetas, y uno todo cochino ahí, y me iban el escarabajo, ¿cachai? Me gustaría estar en el mundo inmobiliario. Entonces, un amigo se iba a Alemania a vivir y necesitaban reemplazarlo. Y me recomendó a mí. No, En la inmobiliaria, en el fondo. En la inmobiliaria. Ok. Perfecto. Entonces llegué sabiendo pegar guardapolvo a hacer gestión inmobiliaria. ¿Ya? Di la hora nomás, obviamente. ¿Ya? Muy buena relación con mi jefe de ese momento, Francisco Bogar, un saludo a él. Pero después de 6 meses, o 3, no 3, no cacháis nada. Francisco, toda la razón, no cachó nada. Le puse el corazón, le puse todo, pero claro, no estoy. No tengo la herramienta, digamos. No tengo la herramienta, he aprendido más que. Pero tú necesitas un gallo que no sea experto en pegar guardapolvo, ¿cachai? Claro. Un gallo que maneje toda esta cuestión. Entonces, bueno, me dijo, bueno, te podés ir, yo te voy a pagar todas las cuestiones, lo que quieras. Sí, obvio, no te preocupes, me da vergüenza que me pagaran casi todos estos desahucios y estas leyes sociales. Y le dije, mira, por mientras encontré a alguien, igual habían cosas que estaba haciendo, te puedo seguir ayudando. ¿Cachai? ¿En serio? Bacán, po, gracias. ¿Cachai? Porque es más fácil a que te vayas y quedarme sin nadie. Y en ese momento se habían terremoteado unos edificios de la inmobiliaria. Y yo estaba a cargo del presupuesto. Y de encontrar a alguien que lo reparara. Y en eso sí me manejaba. Y llegaba gente y nadie me daba confianza porque eran como ¿Gente te refiere a maestros? maestros, Ok. como equipos. Equipos, ya. Entonces, de repente yo le dije, Equipos de un líder con los maestros, típico. claro, así con unos maestros, pero yo decía, esto calla, así como que igual eran 5 edificios chicos, pero era un condominio completo que se había terremoteado entero. Que había que reconstruir, o Que sea, había como entonces, remodelar en el fondo. Claro, entonces le dije, oye Francisco, ¿y si yo hago este trabajo? Pero si tú tenés la plata del seguro, tenés todo ahí, tú. ¿Cachai? ¿Tú tenés qué? Tú tenés la plata del seguro, tenés el presupuesto, que es lo que nos va a dar el... ¿Ya? Dale, pues, ¿cachai? Ya. Y yo lo que sí me manejaba era en construir, Pero en el fondo, en ellos manejar te más. pasaron una plata para que tú administraras y arreglaras Claro, los edificios. Pero ya que no lo haga el otro, como tú te estás yendo, Ok. pues hazlo tú, ¿cachai? Bacán. Y como confiaban en mí, como persona, no como inmobiliario, Ya. y como constructor también confiaban,
dale. Pues. ¿Y tú Entonces, cachai ya más o menos el presupuesto que manejáis porque ya me se salió- estaban cobrando lo otro? de esa época eran como 28 millones de presupuesto, lo terminé haciendo como por 11, y yo ganaba como 1,5, quedé como con... Imagínate, o sea, ¿no? varios meses tranquilo para adelante. tranquilo, pero, y como ya había empezado, en la misma inmobiliaria empezaron a pedir otros trabajos, después el dato, y ahí empecé como el emprendimiento, pero O sea, ya, no fue que perfecto. emprendí. De reparación O sea, de reparaciones, de habilitaciones, y ahí lo que salía. Pero siempre fuiste solo como emprendedor y los maestros eran esporádicos por obra o algún minuto tuviste gente. Algún momento contraté, pero al final lo que terminé haciendo era que todo era subcontratado. Ok, ¿No? Fue un tema práctico Sí. un tema práctico nomás. ya. Y mucho en la confianza y súper desordenado. Ahora miro para atrás y digo, o sea, me podrían haber demandado 80.000 veces. Pero tenía muy buena relación con los maestros, entonces como que salimos a flote. Ok. Con el tiempo me fui dando cuenta que me gustaba, pero que no podía hacer esto durante el resto de mi vida. Entonces empecé a buscar la forma de qué hago para, o sea, a los 70 años no estar persiguiendo maestros, porque los maestros no te O sea, contestan. lo que te cansaba un poco era eso, el tema Claro, de es la el relación auto- con los maestros, en el fondo. Claro, eso es lo más agotador de De ese autoempleo, digamos. Era un Estás siendo autoempleo. un poco esclavo de esta dinámica y tú y dónde escalo esta cuestión. Claro, de la escalo. Si la escalo en la construcción, yo decía, esta cuestión es un estrés, no me apasionaba en sí mismo el... Entonces empecé a buscar dándole vuelta, de repente un amigo me comenta que había una persona que le había contado de comprar, de que uno compraba un departamento y el departamento se pagaba con el arriendo, entonces como que al final y me calzó por todos lados. Ya. Así que, pero obvio, digamos, Ya. demasiado obvio. O sea, depende, claro, cuánto me quede, cuánto lo puedo hacer. Y fuimos donde este gallo me explicó lo básico. y- ¿Acá tú ya habías pasado el curso de desarrollo personal que nombraste antes? ¿O todavía no? sí, lo había pasado hace Ya, ¿y ese 6 curso de meses. desarrollo personal te iluminó Claro, en algún aspecto o no? Bueno, el curso de desarrollo personal, yo entré con la expectativa de que tenía, porque yo sabía, uno sabe que tiene unos 3, 4, 5 defectos, así que debería mejorar. Salí del curso dándome cuenta que tenía 35 defectos, aspectos que mejorar. ¿Cachai? O sea, como que... Hay demasiadas oportunidades. Claro, era demasiado lo que faltaba, lo que no tenía. ¿Cachai? Perfecto. Porque, bueno, como decía, yo había iba a misa, me iba bien económicamente, como que yo no necesito esto, pero fui. ¿Cachai? Fui Perfecto. Entonces, entonces, claro, se me generaron tremendas oportunidades. Entre esas creencias limitantes que yo tenía era, yo no puedo hacer cosas muy increíbles. ¿Por qué? Porque, bueno, nunca las pude hacer en el colegio. En la universidad tampoco, trabajando tampoco. Tampoco, yo soy ahí... No soy suficiente para nada, para algo. muy Exacto. Con esa creencia limitante llegaste a este curso, en el fondo. Claro, Ya. pero sin saber que la tenía. Ah, Sí, ahí la descubrí. Descubrí que la Ok, tenía. ¿ya? Entonces salí con otra mentalidad, digamos. Ok. Salí con una mentalidad de, obvio que puedo, ¿por qué O no? sea, y eso es lo importante del desarrollo personal, que de repente te abre la mente y tenés las antenas puestas y bien como presentes con el objetivo de como que te vaya guiando ciertos estímulos. Por ejemplo, la conversación con esta persona, que fue algo súper básico, Claro. pero que está ahí con la suficiente amplitud de mente para poder escucharlo, que te genere sentido y activar algo que te cambie un Exacto. poco la vida. Entonces esa es la gracia, digamos, del desarrollo personal. Más allá de saber lo técnico, es como estar abierto a las oportunidades y ir con todo. Exactamente. De hecho, todo este tiempo que yo trabajé en construcción, veía, invierte, 100% financiamiento. Y yo decía, ¿dónde estará la trampa? ¿Cachai? Obvio. Filo. ¿Cachai? O sea, en el fondo se te juntó el hecho de que te abrió los ojos este tema de desarrollo personal. Claro. Y después apareció otra persona que te dijo, oye, ¿por qué no invertimos? Y juntaste como esas dos piezas y te lanzaste un poco en Ni este siquiera mundo. por qué no invertimos. Supe de un gallo que hacía esto, ya, ni, ok. ni siquiera Ya, invierte. se te juntó con esa oportunidad Ese amigo ni siquiera invierte. y quizás El- el hecho del desarrollo personal te abrió un poco la antena y cuando llegó esa oportunidad fuiste capaz de captarla. Po. Claro, fui capaz de verlo como una oportunidad. Perfecto. Y empezamos con todo esto con mi señora en realidad, que también hizo el curso, con la Camila. Y La Camila, perdón,
yo sé que, porque yo conozco tu historia, tú entraste a este mundo con la Camila también, pero ella en su pasado también venía como un poco con la misma forma de vivir la vida que tú, ¿o era nada que ver? Ella es un abogado muy destacado, ¿Ya? de muy alto nivel. Hubiera llegado, venía haciéndolo en donde Ya. trabajó. Venía haciendo muy buena carrera. Digamos. Claro, iba a hacer una carrera que hoy día sería corporativa, socia de algún... Pero igual era su camino era el corporativo también, ¿no? Era el corporativo Ya. y también era que no... en ese tiempo ya empezamos a leer... por ahí así leí el libro El cuadrante del flujo del dinero. O sea, tú dijiste, No. oye, ¿sabes qué? Un compadre en bicicleta me dijo que lo leyera, léelo. Claro, no, yo lo leí en realidad. Ah, lo leíste. Y yo muy empecé bien. a... Muy bien. ya. Claro, Ya. empecé a agarrar todos los libros de desarrollo personal y entre eso me apareció el cuadrante del flujo del dinero y me acordé de la historia del bichito que nunca se me fue. Y entonces, claro, ahí la Camila trabajaba en la TAM Ok. y dijimos ya, departamento, y empezamos a meterle todo departamento pensando básicamente cuando sea viejo por lo menos no va a tener que estar persiguiendo maestro. Ese fue el análisis. Y en ese camino se dejaron asesorar por esta persona, al fondo Esta que no persona nombraste, que era un ok. broker que al final, claro, nos vendía departamento básicamente, Ya, ok. no había Perfecto. mucho más valor agregado. Y llegó el momento de escriturarlos primero con esa persona y la persona como que, no, sabéis que no se van a poder escriturar porque al final tienen que poner habíamos puesto un 10% y hay que poner otro 10%, que ese 10% ya lo habíamos puesto apenas. Claro. Otro 10%. Otro 10% al tiro. Al o sea, tiro, imposible, Ya. Y ahí la Camila se metió a gestionar todo para que saliera con solo ese 10%. Ok. Con el que habíamos puesto, lo logró Ya. en un 90% y aprendió muchísimo sobre la gestión. Bueno. La Camila ahí seguía en la TAM. O sea, no Sí. se salió. O sea, ella No, esta ahí era una seguía inversión trabajando. paralela a su trabajo, en el fondo. Pero dijo los y tú demás. seguías como emprendedor también. Y yo seguía trabajando Ok, en mi perfecto. en Esto mis era en paralelo, construcciones. ¿ok? Claro. camino paralelo. ¿Ya? Entonces pero ahí lo que se generó, nuevamente esta dificultad generó una oportunidad de, bueno, sigamos invirtiendo, porque ya manejamos el sistema. O sea, la Camila ya entendió mucho más al Claro. meterse en eso. ¿Ya? Y ahí le empezamos a contar a los amigos y la familia y se empezaron a sumar pucha, ya, pues yo también me gustaría. Y ahí se empezó a generar esto de asesorar. Pero espérate, pero antes de entrar ahí, porque hoy día obviamente ustedes se dedican un poco a asesorar gente que O invierte sea, hoy día tiene inmobiliariamente. una empresa dedicada al Exacto. tema, o sea, no es solamente inversionista Cristóbal con la Camila, sino que aparte son emprendedores y empresarios. O sea, de hecho, acaban de llegar de Londres con una empresa funcionando sin la presencia de ellos, se fueron con la familia, no de Londres, perdón, de Inglaterra, y el negocio funcionaba. O sea, podía operar sin la presencia de usted, o sea, cosa el sueño del pie, y a la vez también hoy día llegaron con su trabajo, todo estable, todo bien, sus propiedades funcionando. O sea, el cuadrante del flujo del dinero, Fundamental. totalmente en el lado derecho. O sea, Ya, espérate, fundamental. ya que me interrumpieron, déjame seguir. Yo que te quería decir, porque tú dijiste empezaron a asesorar, pero en el fondo hubo un tránsito en que ustedes vieron una oportunidad y empezaron como a recomendar hacerlo. Y Exacto. a los amigos al fondo de buena onda, oye, ¿cachai? Que este gallo nos ayudó. Compra. Y compra, claro. no era y una intención de negocio, eso Claro. Exactamente, Ya. po. Y después se transformó, en algún minuto, y ahí quiero también que conté, porque eso es súper importante para el emprendedor, en qué minuto uno hace ese clic de decir, bueno, de esto podríamos hacer un negocio. Entonces quiero como entender esa parte. Empezaron a recomendar. Entonces. Es verdad, empezamos a decirle compra. O sea, era tan básico lo que sabíamos que te conviene. ¿Por qué? Porque primero se paga. O sea, estás comprando una propiedad, te vas a quedar con la propiedad. Si no se paga completo, bueno, un gran porcentaje de ese dividendo lo paga el arrendatario. Incluso a veces te dejaba flujo, iba a vender las tasas y habría que entrar a analizar. Y a los 65 años Va a estar te llegan listo. un ingreso pasivo. Claro, va a tener ingreso pasivo cuando nos retiremos y después no digas que no te dije. ¿Cachai? Claro. Entonces, claro, era súper simple, empezamos a aprender mucho, nos fuimos dando cuenta de la importancia de estar todos juntos en una comunidad, no estar tú con 2 propiedades en un edificio de 300, en el fondo no tenés ni un peso, puede quedar la escoba y que podía hacer nada. Y fuimos como aprendiendo mucho y al mismo tiempo tratando de transmitir eso a nuestros amigos que después nos pedían más. Entonces empezamos a ver, bueno,
veamos una Ya- forma ya de no te da el cobrar. tiempo ya. Claro, Ya no te da- no al tiempo, entre que no al tiempo. Porque en y- ese minuto todavía tú estabas como recomendando recomendando hacerlo, acompañándolo, porque me encantó. Ya, apasionada ahí con el tema, te me gustaba. encantó, claro, desde el principio. Entonces me Te gustaba tenía tanto. sentido todo. Vamos, porque. Y hasta el día de hoy, cuando alguien me dice, oye, ya, mira, ya revisemos los números, las cuestiones. Feliz, no míos, no de mis departamentos. ¿cachai? ¿Y en qué minuto hizo ese clic de hagamos un negocio? Cuando ya teníamos mucho tiempo, o sea, mucho tiempo, Porque le estaba dedicando porque mucho ustedes tiempo. estaban trabajando también en paralelo, po. Sí, pero es como cuando te. Le estás bueno, dedicando machín. mucho más tiempo a esto y te apasionaba. O sea, yo creo que más que Pero tiempo, era- yo creo que pero le no tenía dedicáis mentalidad. le dedicáis mucho tu energía, toda tu energía estaba volcada ahí porque Sí, te Porque me apasionaba, po. encantaba, era como cuando tenías 16 años y te convidaban a una pichanga, Sí. que no ganabais plata, pero vaya a la pichanga porque te encanta la Perfecto, pichanga. ¿no? te pasa. ¿Y quién dio ese paso de los dos, entre Camila y tú? Que dijo, yo. hagamos, ya, ¿cómo fue eso? Bueno, se empezó a generar un momento en que yo le ganaba como un palo 7 en la construcción promedio. Ya. ¿ya? Ya. Y que era con lo que vivíamos, más el sueldo de la Camila, que era un palo, no sé. Un palo y medio. Entonces, más los pasajes, que eso, los pasajes de la TAM, que Pero era bueno. siempre muy valorado. ¿Ya? Entonces se empezó a generar que podíamos hacer esto, que era un poco plata lenta, porque había que escriturar para que llegara, y ahí nos llegara al 2%. Ya, pero ¿por qué ese 2% llegaron a... dijeron, vamos a comprar Es que- una comisión de un 2% Claro, por porque cada un persona poco que dijimos, llegue? lo que cobran Ese las se mueve la corredoras industria, en el fondo, es sí. un Ok, 2%. perfecto. Creemos que nuestro servicio es más completo, Ok. un 2%, ¿cachai? Ya. Es mucho más que, pero, Ok. pero cobran un 2 nomás, igual. Pero ustedes iban a la inmobiliaria a ofrecer que querían ofrecer departamentos para que le hicieran un precio especial. No, primero partimos, no conocíamos inmobiliaria y tenía un poquito miedo a las inmobiliarias porque uno sabe que las inmobiliarias son monstruos, son monstruos, claro, y tienen 100.000 abogados Y son poco flexibles, me imagino que tienen sus O sea, políticas, sus reglas y te lo sacáis. te pueden pulverizar Sí. si quisieran. Entonces no confiábamos en nadie, no teníamos una inmobiliaria, Ok. entonces lo que hacíamos era comprar departamentos a través de corredoras que estaban vendiendo departamentos Ah, y, ok. y le hacíamos, ya tú le cobras el comprador, yo le o sea, el Tú le vendedor, llevabas el comprador a esa corredora y vámonos a y media. tú lo asesorabas ahí en el fondo. Claro, y era Ok. dos y ahí compramos y íbamos comprando por todos lados. Pero hubo un momento que se nos empezaron a acabar los departamentos. ¿Ya? Le comenté a un amigo en el colegio y compañero, o sea, apoderado del colegio de mis niños, y me dice, oye, pero si aquí está Roberto Ascuñán. Ya. Saludos para Roberto Ascuñán. Es apoderado acá, es un 7. Anda a hablar con él, pues si en el fondo necesitáis departamento. ¿Y él a qué se dedica? Tiene una inmobiliaria, Ah, ok. pero es una buena persona, muy buena persona. Ok, Entonces, el fondo no te va a poner el pie encima. perfecto. Nuevamente te volvió a calzar las cosas. Es que Claro, nada sentido. Me hizo sentido. La Vamos a hablar. importancia de seguir la guata, La intuición. Ok. Y fuimos a hablar, entendimos bien el negocio de los brokers, que en el fondo, claro, los márgenes que se generan ahí con la inmobiliaria, nos daban el fondo al tiro todo, al mejor precio, y ahí empezamos con inmobiliaria. Entonces, ¿Ya? ahí llegamos y entramos, me acuerdo, como con 60 departamentos. O sea, fueron a pedir 60 departamentos con un precio especial para Claro, ustedes poder y- ofrecérselo bueno, a gente que quisiera invertir. A gente que nos estaba esperando, básicamente, Perfecto. porque era gente que era o amigos de amigos, pero ya gente recomendada, Ok. que es como hemos hecho nuestra red. a Esto, través de- esto fue, ¿cuánto tiempo, cuando llegaron a esa inmobiliaria, cuánto tiempo después de haber empezado como a usted a invertir como persona, pasó? Yo creo que como 2 años y medio. Ya, había pasado su Sí, tiempo. sí, Ya, pasó su perfecto. tiempo. ¿Ya? O sea, Ahí nosotros- seguían, en ese minuto seguían trabajando cada uno en su trabajo. Sí, Ya, porque me acuerdo de la última construcción que hice fue el 2017. ya, perfecto. Entonces, y eso fue como 2016. Ya. Esto. Y la Camila se retiró en 2016 también, de la TAM. Pero la Camila insistía, no, que no podía dejar la construcción, que no podíamos dedicar a esto, pero yo veía que claro, con todos estos 2% podíamos echar a andar todo el negocio. Sí. El tema es lo que se demoraba en tener ese 2%. flujo. po. Claro, el tema es que No era rápido. Po. Entonces, claro, Pero la Camila se retiró cuando ya empezaba a tener ingresos o se retiró antes. la Camila se retiró, bueno, hicimos cuando escrituramos el segundo, los primeros 3 que compramos, amoblamos uno, a ver cómo nos iba con el Airbnb. Perfecto. Nos dejaba como 200 lucas, la Camila ganaba 1.200.000, dijimos ya, si logramos mantener este rendimiento, con 6 más que abramos, o 5, Se reemplaza tu tenemos sueldo. el 1.200.000, entonces Ya. ya abramos Airbnb.
no teníamos plata. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando escrituramos, Ujú. como 15, los segundos 15 de la Camila. Los segundos 15. O sea, primero 3 y después 15 departamentos. Pero se tiraron a lo grande de una. Sí, 3 y una. 15, sí, con la serie a fondo nomás, chao. sí. Mira. Mira, Pero no. ¿cómo lo hacían con como el 10% de pie de cada uno de esos departamentos? ¿O en ese minuto estaban consiguiendo 100% financiamiento? No, levantamos capital de un terreno que teníamos, ¿Ya? lo refinanciamos, nos pasaron plata, quedamos con una cuota. Perfecto. Entonces con ese tuvimos papiés, los pies eran mucho más chicos y algunos los pudimos financiar al 100%. Ya, o sea, hicieron toda una combinación para tener 18 departamentos en ese momento, En 3 ese más momento, 15. 3 más 17 más 14, 31. 31 fue la primera pasada entre ella y yo, así que eran 17. Y eso fue yo en poco 14. tiempo. 2 años y medio, bueno, Ya. no tampoco. Perfecto. O sea, claro, ahora Ya. se ve como Bueno, y alto. ese era un punto, o sea, de hecho tú estás ahí haciendo toda esta jugada magistral, digamos, Sí. y a los amigos que le estabas recomendando en ese momento solamente le podías ofrecer uno, también tenía ese límite, oye, este es el que tengo, no tengo otra propiedad más porque al final estáis viéndolo con corredores y no tenía una inmobiliaria Claro, atrás. no tenía muchos. Obvio, entonces al final esto que estás haciendo tú no lo podéis compartir con el resto. No, porque yo lo estaba haciendo en una inmobiliaria, pero La clave es tener contacto con la inmobiliaria para poder Ah. ofrecer a otros el El mismo mismo- camino, digamos. claro, el mismo camino que O lo sea, que cuando estamos ya hablando. tenían 30 departamentos, la Camila renunció. No, cuando teníamos los 17, Ok. amoblamos 6, Y pudiste reemplazar el sueldo porque de la hicimos el Camila. multicrédito, Ya. Sí. el famoso multicrédito, pero aparte de los multicréditos hipotecarios, pedimos unos ¿Qué es multicrédito para las personas que no...? multicrédito es ir a varios bancos al mismo tiempo y pedir crédito ¿Mm? y quedar sobreendeudado, obviamente. Entonces voy al Banco de Chile, al Santander, al Scotiabank y al Itaú y le pido un crédito a cada uno. Como Ya. todos van a prestar máximo uno. Y ni uno de los dos se entera, al fondo. No, porque Al mismo tiempo. tenía una semanita entre que firmáis y que Perfecto. nadie ¿Eso supo. sigue? Sigue ¿Al día de hoy? vigente, sí. Sigue Sí, vigente, sí. ok. Oye, Con espera, poco- con menos tiempo pregunto, va a hacerlo, porque pero- estáis partiendo, estáis ya con cerca de 30 y tantos departamentos con la Cami. ¿Cómo te daba la guata para poder como saber ese nivel de deuda, poder soportarlo cuando también estaban dejando sus pegas, ¿cachai? Como que ya no tenían la seguridad que les daba el empleo? ¿Cómo tenían ese aguante, digamos, Mira, para poder ver la deuda de esa manera? Había una cosa que yo ya había descubierto. Mi finanza tenía como 9 millones de ahorros cuando empezamos, que se habían ido creciendo durante estos 5 años. A veces subía un poquito y era bueno mi finanza, y a veces bajaba y era mala mi finanza. Ese era todo el análisis financiero. Entonces, yo gastaba como 500 lucas, me acuerdo, cuando empezamos, de costo de vida. Tenía 18 meses de libertad. Tenía 18 meses de libertad porque eran 9 millones. Entonces, cuando yo lo vi, bueno, la Camila estaba muy nerviosa, yo muy nervioso, pero si yo le mostraba a la Camila que está nervioso, no lo hacíamos. Entonces, no, si esto va a salir, si es obvio, ojalá, me va a ir súper bien. Pusimos entonces, pero lo que estaba claro es que si no resultaba, yo iba a tener que trabajar toda mi vida. Y si no lo hacía, iba a tener que trabajar toda mi vida. Entonces no tenía opción. Obvio. Volvía de lo que estaba ahí, no era muy terrible. Claro, o sea, quizás en la cuenta ya no iba a poder ver 9 millones porque lo había perdido. Exactamente. Pero en el fondo no tenía nada que perder. Estaba condenado a trabajar el resto de mi vida, igual. ¿Cachai? Y ella tú, también. y tú veías el tema de la deuda al hecho de que estaba enganchado a un activo, no te asustaba porque en el fondo a lo más te quitaban los activos. Claro, tengo un activo que vale X y tengo un pasivo que vale X menos un 5%, pero está el activo. Entonces Con eso compensabas. es un balance sano, digamos. Al final, en este tipo de inversiones también uno tiene que entender que al final tiene mucho activo y patrimonio en un principio tenés re poco. Es lo que Porque pusiste de casi- pie, digamos, Exacto, al principio. Exactamente. Y que si sobre todo hiciste muchas movidas de 100% financiamiento, No tenés prácticamente nada. tu patrimonio era cero. O sea, claro, incluso podía ir como partís perdiendo porque en el fondo no sé, pues pagaste gastos operacionales, Sí, más tenía encima. algunos gastos. Entonces tenés que darle un tiempo que el activo suba, con las plusvalías y con el déficit habitacional que hay hoy día, debería seguir subiendo para rato. Y por otro lado se va pagando deuda. Entonces vais generando que sube tu activo, baja tu pasivo, aumenta tu patrimonio. Ese es como Pero tu el... negocio tiene, perdón, No, dale, dale. tu negocio tiene más relación con patrimonio más que con los flujos. Como que no estáis muy enfocados en ganar plata en el mes a mes, sino que estáis como concentrados en la plusvalía que tiene el activo en el tiempo. Hoy día, para nuestro perfil de gente que somos
no somos Lux, Mate, que no recibimos grandes patrimonios. Partimos con patrimonio cero prácticamente. Patrimonio cero. Mi recomendación es hacer patrimonio para que algún día poder tomar la decisión de convertirlo en flujo o seguir haciendo patrimonio. ¿Por qué? Porque en el fondo el que te va a retirar es el flujo, no el patrimonio. Sí. Pero si no tenés un patrimonio suficiente para que el porcentaje de rentabilidad que te da el patrimonio inmobiliario de renta residencial, que es el que estamos nosotros, que es un 5, si ese 5 no es suficiente como para tu estándar de vida, en el fondo tenés que seguir haciendo patrimonio. Yo creo que eso da para una conversación completa y con análisis y con números para ver, para cada uno entender cómo lograrlo. Sí. ¿Cómo ha sido el tránsito del emprendimiento? Estaban ustedes dos en el fondo, ya estaban asesorando, le llegaba un 2% por cada persona que llegaba. Después a ustedes acompañaban al inversionista en la administración del edificio. O sea, ¿cómo ha sido transitando este negocio en que está hoy día? Un SOP. Exactamente. Claro. Bueno, llegó un momento que... SOP Inversiones se llaman. Él trajo una polera para ponérsela en la pantalla y se la olvidó. Se le quedó en la oficina, pero... SOP, ok. O sea, bueno, primero, cuando empezaron a entregarnos los departamentos, claro, todos nuestros amigos era como, y ahora administramelo, porque necesito, confío en ti, digamos, no confío en cualquier empresa. Entonces nace la corredora y empezamos a gestionar la corredora para nosotros mismos gestionar las mismas propiedades de nuestras y de nuestros Clientes inversionistas. O sea, por suerte también tu socia y señora es abogado, entonces al final todo este tema de contratos y más allá de abogada, y de tal como dice, de las empresas Cristóbal, Es muy marea. Cristóbal es más lote. El complemento de Cristóbal que es más lote, pero empujador, el soñador. Yo soy el que mira adelante y ella va ordenando detrás. Baja la pelota. Baja la pelota, yo le digo, ya mira, y compramos estos 20 edificios y terminamos comprando medio, ¿cachai? Pero yo soy el de la idea de armarlo y ella me arma lo... el complemento. Claro, Al final, o sea, el equilibrio. tenemos súper buen equipo, digamos, en ese sentido. Y... ¿Cómo se llama? Y, claro, bueno, y se empieza a generar que necesitan, en el fondo confían en nosotros. Entonces se genera esta corredora, que hasta el día de hoy gasto un poquito, ahora está neteándose, pero todavía salimos para atrás. ¿Por qué? Porque nos cobramos un poco menos que el precio de mercado, precisamente para generar mayor rentabilidad a nosotros mismos en nuestras inversiones y a nuestros inversionistas, para que en el fondo sea más motivante seguir invirtiendo. Que es donde es un queremos... fondo de inversión. Al final cada punto de porcentual es importante para el inversionista. Para el inversionista. Pero acá hay una cuestión súper importante que también explica un poco el fenómeno de por qué un poco más barato, de por qué nosotros hacemos la corredora también. Yo conozco la historia de Cristóbal y Cristóbal primero se apasiona por el tema, eso es lo primero. Me encanta. Y segundo, que es un negocio que al final no partió con el objetivo de ganar plata, partió con un propósito que en el fondo es cómo al final la gente a través de la inteligencia financiera puede lograr lo que quiera. Y en ese tránsito también se dedicó mucho Cristóbal y la Camila a enfocar este negocio a gente conocida. Entonces siempre para ti ha sido un tema de una responsabilidad de ayudar a esta gente que ha confiado en ti. No es como un negocio de volumen, es un negocio de mucha confianza. Entonces a ti te genera mucho sentido tomarlos, orientarlos, asesorarlos y después cuidarle su activo que con tanto esfuerzo pudieron adquirir. Entonces también nace desde ahí, desde cómo tú vives tu emprendimiento, que es muy distinto a como muchos otros lo viven, que puede ser más transaccional, sino que lo tuyo en verdad es una cuestión de sentimiento. O sea, claro, el modelo de negocio mío comparado, por ejemplo, con el de capitalizarme o Raystock y todas estas empresas que venden volúmenes así, es muchísimo peor como negocio para mí. Menos rentable en el fondo. Claro, muchísimo menos. O sea, nosotros no tenemos ejecutivo. Solo podía acceder a través de otro inversionista que le recomiende a alguien. Boca en boca. Boca a boca. Y bueno, y con eso también hacemos un filtro de que en el fondo hay una confianza delegada, de gente que confía en una persona que yo ya confío o que confía en la que... Bueno, ahora vamos como en una cadena, yo creo que de 15. Claro. pero es un buen filtro. No impecable, pero... No aceptan a cualquiera. No es abierto. Sí. Y siempre la idea es que entienda bien, le planteamos el máximo que puede hacer. Si al final quiere, no, sabes que me va a comprar uno, está perfecto, pero bueno, nosotros te mostramos lo que podrías hacer. ¿Claro?
¿Y por qué es importante para nosotros? Porque a nosotros nos permitió liberarnos, o sea, nos permitió la libertad financiera, que es... O sea, la estaban finalmente, viviendo en carne propia y querían que que otros algo- la vivieran también. ¿No? Claro, para mí toda la vida, en un contexto de mente pobre, digamos, de padre pobre, padre rico, padre pobre, eh, y de toda familia pobre, no éramos pobres económicamente, sino pobres de mente, era muy estresante el tema de la plata. Sí. Entonces, el haberme podido liberar de eso, habernos podido liberar de eso, es como algo que uno quiere compartir, como cuando tiene algo que vale mucho, que uno quiere compartir, ¿no es cierto? Claro, y de ahí nace todo esto de asesorar y de cuidar el patrimonio de la gente. Bueno, además que es todo mi círculo social, así que... A la Camila también me contáis en un tiempo, a la Camila le costaba como entender tu rol dentro de la empresa, Pues porque sí. en el fondo Cristóbal es una persona que está todo el día con choripolera, relajado a cagarse, y no tiene ese perfil de un ejecutivo, ni de empresario, nada, tú lo veis, este weón no hace ni una weá. O sea, esa es la impresión que te da. Y la Camila, a pesar de que era tu señora y te conocía, de repente esa cuestión le provocaba como, weón, Le yo hago chocaba. todo, como que ella sentía en algún Claro. minuto, oye, weón, yo hago todo esta weá, y tú ya, pues, weón, trabaja. Claro. Y la cagó que lo tuyo era fundamental porque tú eras esa conquista o esa conexión emocional con todos los posibles inversionistas que llegaban Pasaron varios a tu años. manera, de manera natural en el fondo. Y yo creo que costó esa como que la Camila lograra entender eso. ¿no? La Camila, claro, yo creo que los dos o tres primeros años le costó entender que uno podía disfrutar el trabajo. Obvio. Porque, claro, Eso es otro mindset. Otra creencia Claro. limitante también. Otra- porque- claro. Que hay que pasarlo mal y estresarse por el trabajo cuando en verdad puede ser algo que es como que te inviten a una pichanga. O sea, Pichanga, vamos a jugar a la pichanga. Y si te pagan más encima, bueno, bienvenido. Bueno, Claro. para ellos. O sea, siempre, Ese bueno, era tu sentimiento en el fondo. claro, yo que también, tú sabes que me gustaba el fútbol y jugar, y mi sueño era haber sido profesional. Ideal si me hubieran pagado, po, ¿cachai? Claro, pero bueno, no se dio, no dio el nivel. Entonces, claro, el poder compartir eso, o sea, poder ver que está accesible a mucha gente, y a la gente que, en el fondo, que es mi círculo, la gente que más quiero, bienvenido a compartirlo, po, ¿cachai? Y claro, y la Camila no lo... Pero no lo veía. me imagino que algún minuto lo No, logró, ahora sí dice, o sea, ve que en el fondo nunca habría existido porque como no tenemos ejecutivos Claro. y prácticamente toda la gente entra a través mío, o no entra, de ahí vamos Esa entrando. habilidad comercial que tiene Cristóbal es la que ha hecho que SOP exista y al final también esa mirada. O sea, cuando tú decís, oye, vamos por 20 y resultaba medio, pero Claro. esa mirada, ese empuje hacía que existiera medio. Si no no tenía existía esa nada. mirada, ni siquiera Ahora, hubiera ahora existido nada. para no quitarle mérito a la Cami, es el Sí. yang, en el fondo, Sí, po. perfecto para que esta sociedad funcionara, porque al final si tampoco hubiera estado esa mente metódica, inteligente, ordenada de la Cami, No, toda no, tu locura no se lo ha podido no, plasmar no, en algo una empresa. concreto. Sin ir más, Estable y sostenible en el tiempo. sin ir más lejos, la Camila lo que logró es que no se necesita que esté la Camila. O sea, sistematizó todo a un nivel Eso que creo que ahora entré. ¿Cómo? Oye, sí, pero solamente Ah. antes también, antes de entrar en ese punto ya más de emprendedor, lo importante del rol de Cristóbal y la Cami en la asesoría, porque o sea, nosotros trabajamos con ellos y estamos muy agradecidos de su equipo, la Corina, un 7, todo súper bien, un agrado trabajar con ellos. La Jesús también. Jerónimo, Jerónimo. ojo. Tremendo Bacán, Jerónimo. súper agradable, pero lo más rico de esta situación, y uno como que de repente está aprendiendo, se siente más abandonado, de repente cuando está haciendo estas cosas de salirse de las masas, sentirse que uno cuando le pregunta a alguien que está haciendo lo mismo que tú quieres hacer, te genera mucha confianza, porque tiende a haber muchos, estos como brokers y asesores y toda la cuestión, que tú les preguntáis, oye, ¿cuántos departamentos tenéis o cuántas casas tenéis? Una, o ni una. Chuta, o sea, me estáis asesorando, me estáis vendiendo la pomada sobre que este es el camino del éxito y resulta que no tenéis nada, ni un camino recorrido para que yo te pueda creer. En cambio, Cristóbal, con esta cantidad de propiedades, o sea, él mismo está recorriendo el camino que te está intentando de vender con la mejor de las intenciones. Entonces, eso genera mucha confianza porque al final, pucha, qué importante que alguien que ya recorrió un camino, que tiene cancha, digamos, y experiencia, te venga a enseñar. Eso es Claro, súper o importante. sea, es
eso es lo que nos gusta compartir y desde donde es más fácil apoyar al que viene con menos. O sea, en el fondo estamos en el mismo camino y hoy más adelante. Una página más adelante, claro. Y la teoría, Unos años más adelante. y que la teoría y la experiencia son, o sea, completamente distintas. Una cosa es la teoría y otra cosa es la cancha, los errores, Claro. el roce con la inmobiliaria, el roce con los bancos, el roce con tener la guata, digamos, de tener esa deuda, de que yo, oye, pero que me asusto comprar 8 porque me van a endeudar. ¿Por qué no te vas a endeudar? O sea, te vas a endeudar, o sea, es una deuda buena, digamos, pero no vas a sufrir por eso. Al contrario, estás generando un activo, le empezás a transmitir tu propia experiencia, tu propio conocimiento y por ahí como quemar barreras que están en la mente de la gente. Claro, o sea, al final uno se asusta, la gente, yo mismo, como le contaba al principio, estaba muriéndome, porque algo que no conozco, no porque realmente sea riesgoso. Hoy en día para mí es riesgoso cuando tengo plata y no la tengo invertida. Siento que estoy perdiendo, bueno, no lo siento, sino que uno es cosa ver el IPC y te das cuenta cómo estoy perdiendo. Entonces, al final es porque como nuestras mentes funcionan así, le tenemos miedo a lo desconocido nomás. Y como no lo hemos hecho, nos da miedo. Pero no es riesgoso, a eso hoy. ¿Cómo lo hicieron para, en el fondo, o al final, como para que el mensaje se entienda, tú has recorrido como inversionista mucho y también asesorando? O sea, yo creo que has visto quizás todas las posibilidades que pueden existir en un tema de inversión inmobiliaria. El recorrido perfecto de la inversión inmobiliaria en cuanto a desde que se parte hasta que termina, me refiero a todo el tema del pie, en fijarse en las tasas o no fijarse en las tasas, en fijarse en cómo yo pido crédito, quizás en multicrédito, no multicrédito, si lo hago en mutual o lo hago en banco, al final. ¿Cuál es la receta perfecta, en el fondo, para que nos está escuchando y después diga, ¿sabes qué? Le creí a este compadre, me gustaría contactarlo. ¿Cómo es ese tránsito perfecto de un inversionista inmobiliario? Mira, el momento perfecto no existe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el día que, por ejemplo, ahora están súper altas las tasas. Ok. ¿Qué pasa? Las inmobiliarias están quebrando, muchas han quebrado, necesitan caja. Entonces, ¿qué pasa? Se están regalando. Entonces, estoy comprando a muy buen precio. O sea, tú en este minuto con la economía mala estás comprando. Sí, yo estoy, claro, Okay. Estoy comprando con todo, lo más Ya, que puedo. Porque están más oportunidades más Están más regalando. baratas. Bueno, de Ok. hecho nosotros estamos en lo mismo. Están lo mismo. ¿Ya? A muy buen precio. Pero con mala tasa. Sí. ¿Cachai? Entonces, La tasa negociable en el tiempo. pero la tasa en 3 años más, o apenas, bueno, ahora que ya está frenando la inflación, se va a necesitar reactivar la economía, porque Exactamente. Entonces van a debería bajar bajar la tasa. Sí. Pero ¿qué va a pasar con los precios? Van a subir, porque toda la gente salió a comprar. Entonces, Porque compraste bajo. claro, compré Claro, bajo por eso que y el con tasa baja. minuto al final es, la primera gran dato es compra lo más bajo posible y eso se te da la oportunidad de crisis. Por lo tanto, compra cuando la economía esté baja. No, Eso es lo primero. que el día que la tasa está baja y Por eso, tan alto. el ten precio el está alto. activo. Compra el activo cuando los precios están bajos, independiente qué tasa haya, porque Sí. la tasa la puedes refinanciar en el futuro. Eso es como Sí, o sea, ese es un momento de Ok. la economía. Si yo pudiera decirte el momento ideal y yo pudiera viajar en el tiempo, sería comprarse 500 años. Sí, claro, ¿Cachai? obvio. Pero lo que yo creo que esto es, como nunca voy a partir con la cuestión perfecta, es partir. Ok. Partís con una carreta, con ruedas de palo, después le logré poner neumáticos, después le conseguí poner un motorcito y en el tiempo voy a poder hacerte hasta un avión puedes terminar haciendo. Pero lo importante es empezar Y ojalá cuando sea. empezar con la mayor cantidad de unidades posibles a la primera. Sí, Eso porque- es como esa es tu visión. Yo me acuerdo porque cuando nosotros partimos invirtiendo contigo, no partimos invirtiendo contigo, sino que partimos Sí, invirtiendo con otra empresa. Y esa empresa un poco te orientaba a cómprate tu departamento de inversión. No lo enfocaba a tu casa propia, sino que un departamento de inversión. Y cuando nosotros te contamos, que nosotros en ese minuto no sabíamos que tú estabas metido en el rubro, encontraste un desacato haber perdido la oportunidad de no comprar varias unidades al mismo tiempo. En ese Claro. momento teníamos 8, pero teníamos el potencial quizás de tener 20, 25. Claro. Entonces al final Exacto. todas nos miraban con cara así, ¿qué hicieron? Entonces, Bueno, ya hemos inventado- eso también es hemos otro inventado el como capítulo. tip bueno en el tema de la inversión inmobiliaria. Ojalá Mira, ir- hace poco un Pablo Belli, un saludo también, inversionista, me hizo la pregunta, ya, pero ¿cuánto es lo ideal para empezar? Buena pregunta, ¿cachai? ¿Por cuánto sería lo ideal? ¿Cuánto sería lo que tu capacidad financiera te debo? Infinito, po. Sí. ¿Cachai? O sea, si puedo empezar comprándome, si Obvio. tengo la capacidad, infinito, po. Pero
eso te puede generar flujos negativos. Sí, claro. ¿Cachai? Porque estoy muy endeudado. Sí. Entonces, después de varios días, mi conclusión fue, lo máximo que puedas comprar mientras tu caja no baje de cero. Mientras pueda resistir, mientras no quiebre. mientras pueda ¿Cachai? resistir el flujo del mes a mes. Claro. Porque sobre todo si tú estás en una política de ojalá poner el menos pie posible, que es lo mejor que podía hacer. De hecho, hubo oportunidades en sus minutos de 100% pie. Sí, O ahora sea, al hay- final tenías activos. Bueno, esa es otra de las condiciones de ahora. prácticamente Ahora estamos con hoy eso ya nuevo. ¿en serio? Sí, claro. Porque las inmobiliarias te están dando todas las facilidades. Y eso lo hacen a través del bono pie, en el fondo. Con bonopié, claro. Perfecto. O sea, ya y estamos uso- hablando de inmobiliarias dan todas eso- las facilidades y los bancos sí. no. claro, estamos Pero en el eso fondo, nunca para, perfecto. para terminar el Claro. punto, lo que te provoca eso, al final, que tú pongáis, porque acá es la economía o todo funciona en un globo, tú apretas una cuestión y se te infla por el otro lado, o sea, Claro, siempre tal como cual. hay una variable que influye, se están influyendo otras variables al mismo tiempo. El hecho de poner menos pie, que es ideal, hace también que obviamente el dividendo sea más alto, por lo tanto Claro. la probabilidad de que tu arriendo supere el dividendo se hace mucho menor. Con las y tasas de ahora. Exactamente, Eso. y eso hace que al final tengas que tener todos los meses que poner plata, y eso Claro. es lo que tú dices que hay que estar, en el fondo, mirándolo, porque tú tienes que estar proyectando esos flujos futuros, porque Claro. al final, para que no quebrille, el fondo. Claro, ¿cachai? para que nunca llegara a cero. Para nunca llegar a cero, Nunca llegar a exactamente. cero. Entonces, claro, es importante siempre llevar un flujo de caja. Exacto. Aparte también, fundamental. una cosa súper importante respecto al flujo, Cristóbal, que tiende a pasar que con los otros brokers no te lo ponen sobre la mesa, que muchas veces te dicen, no, oye, sabéis que con el arriendo pagáis el dividendo. Pero la verdad es que cuando uno compra una propiedad hay muchos más gastos. Están las contribuciones, están las mantenciones, Sí. está el mismo como corretaje. Hay una serie de gastos ocultos. Tú estás hablando cuando te compras su casa propia. Cuando tú compras propiedades. Claro. Cuando tú compras propiedades tenés que pagar contribuciones, tenés Ah, que pagar, ok, tenés ya, que pagar perfecto. Hay mantenciones, gastos. tenés que pagar Sí. el Periodo corretaje. de O sea, vacancia. hay una serie de elementos que Cristóbal incluye en el flujo para que sea lo más real posible. O sea, porque Claro. lo clásico aquí en Chile, que nos pasa cuando Arriendo hacemos y Estados dividendo. Unidos, arriendo y dividendo. Sí. Ah, no, me da. Ah, la raja. Pero tú Pero estás, nada. oye, no, tenés que pagar 400 lucas en contribuciones. Chuta, ¿de dónde las saco? Y ahí empieza Sí. a Por eso empezar a es tener lo un importante. problema. Por eso que es No. súper importante estar asesorado al final, porque al final en esas cosas te empiezan a abrirlos siempre que sea un buen asesor. Bueno, O sea, claro. está claro. Pero- Pero si tienes un buen asesor y sobre todo inversionista, que en el fondo es Claro. el gran plus que tiene usted, que ya has vivido muchas cosas, Claro. esa asesoría es súper completa, porque al final ese flujo de caja, como dice Diego, es proyectado a través de todos los gastos futuros que pueden haber. El tema del multicrédito también entra a la palestra, que también es súper importante, que no todos los inversionistas inmobiliarios lo hacen. El tema del pensamiento de la tasa de interés, que existe ese sesgo que dice, no, porque ahora la tasa de interés está a 5%, no tengo idea. No me conviene. No me conviene, pero... La mutuaria No, banco, el también. tema de cómo tú, en el fondo, eso es muy interesante que conté el tema de las mutuarias banco, eso también es Bueno, es un tema. básicamente la gracia que tenemos en Chile, que no lo he encontrado en ningún otro país, que he averiguado, es que tenemos mutuaria y es solo para vivienda. Entonces a mí de repente me dice, oye, pero es que las oficinas dan más. Ya, pero no tenía acceso a la mutuaria. Sí. ¿Cuál es la gracia de la mutuaria? Bueno, que si tú pedís el crédito ahí, no está en el sistema. Entonces podéis Ok. volver a pedir en banco. Ok. Entonces cuando ya tenéis mucho en banco, lo podéis refinanciar a mutuaria y volver a pedir en banco. O sea, te escondes Te escondes del para sistema. poder hacer una siguiente pasada. Claro, O sea, y por eso hemos podido comprar tanto. Las mutuarias son estas empresas de seguro que ampliaron su modelo de negocio con una nueva unidad de negocio donde prestan Exacto. plata a la gente con un crédito hipotecario que, digamos, como que no está dentro de la, como regulado, está regulado por la CMF. Sí, No, está regulado por la superintendencia, creo, por la superintendencia De valores de valores seguros, entonces no Perfecto. aparece en la CMF. Perfecto, pero obviamente está regulado y un préstamo súper serio y todo. Totalmente. Pero al final lo que ocurre es que los bancos cuando quieren acceder al sistema para saber cuánta deuda tení, no salen en el sistema. Ahora, yo no sé si eso, Ahora, ¿es mito o realidad? eso, yo no sé si eso que el banco no tiene acceso es verdad o al final los bancos les conviene hacerse los hueones nomás para Yo creo que vamos por ahí, porque el banco, o sea, la regla del juego para el banco es, tú tienes que ver el certificado de deuda que yo te doy, que soy la CMF, y tiene que cumplir. Entonces el banco dice, llega a la CMF, oye, ¿por qué le prestaste plata a este que está endeudado muy endeudado? Están las masas, están las masas. Hasta las masas. Porque aquí está el certificado que tú me diste, porque no estaba endeudado. Perfecto. Y yo le presté. O sea, existe un Obvio. juego al final que... Oh, El banco sabe. Sí, Exacto. el Y banco aparte al financiero, banco le conviene prestarte plata mientras tú paguís.
Claro. Ahí está el negocio del banco. Ahí está el negocio del banco. O sea, Sí. mientras más plata te pasa y tú eres capaz de pagarle, eres el cliente perfecto. Eso O sea, sí. si eres una persona que más encima tenés los arriendos, que cubre el dividendo. Oye, y además que tenéis y uno. estáis por que 30 años pagándole el Uno, foco. si no pagáis, está el activo de respaldo. Además. Segundo, que tú no paguís para el banco, eso ya está provisionado como en un porcentaje. En un porcentaje Claro. de que hay un porcentaje de clientes que no te van a pagar. O sea, al final el riesgo del banco es. El banco huevo, nunca al pierde. final. Sí, El el banco banco es no como pierde. el casino, es como la casa, nunca, Sí, nunca pierde. No, el banco es el banco y... Y ahora con respecto a la mutuaria, también hay una creencia que ahí me gustaría si lo puedes corroborar o no, que la mutuaria al final un crédito en una mutuaria es más caro que un crédito en el banco. Sí, porque el crédito de la mutuaria tiende a ser más caro, ahora no tanto, ahora que las tasas están altas. Cuando bajan, la mutuaria no puede bajar mucho. Ok. ¿Por qué? Porque es plata de la misma empresa de seguro. No tienen mucho... ¿Acceso a capital? Claro. No es el mismo capital que tiene un banco. No es como el banco que al final te presta tu misma plata con una provisión del 90%. Pero al final- al ser una empresa que tiene relación con el tema de los seguros, a través del mismo seguro, ¿no compensa la mayor tasa en el dividendo final? No. Lo que te prestan las aseguradoras, MetLife, Visa Hipotecaria, todo esto, son sus excedentes. Tienen tanta plata Sí. de que mes a mes le llegan de los seguros Sí. que no se la van a gastar, porque son más o menos se manejan en inversiones. Sí. Entonces dicen, bueno, demo hipotecario. Hay No, gente. perfecto, pero en esa cuota mensual, tanto en banco como en hipotecaria, hay una proporción que es seguro. Ah, que también es seguro, sí. Entonces, al ser una aseguradora directo, me imagino que tienen mejores tarifas en seguros que un banco. Ah, sí. Esa tarifa de seguros, que es más baja, hace compensar la mayor tasa. La mayor tasa, sí, compensa, es un poco, pero en total igual te sale más caro Igual te sale un poco más caro, pero en el el- fondo la idea es ocuparla inteligentemente para que se ocupe una mutuaria con el fin de esconderlo del sistema Claro, financiero. el fondo Ese es el fin. Claro, en el fondo tú está ahí, vaya a perder un poco en flujo porque lo estáis pasando a una tasa más alta, pero te da la oportunidad de capitalizar de nuevo por, no sé, 40.000 UF. Me compro 40.000 UF de nuevo en banco pensando en 20 departamentos de 2.000. Bueno, y ¿Me ustedes entiendes? ayudan en todo ese proceso. Todo ese proceso donde es conveniente ya pasar la mutuaria, ustedes ya están encima de uno como inversionista, recomendando el Lo paso, hacemos. dan toda la asesoría. Hacemos la gestión. Hacen la gestión Hacemos la completa, gestión o sea, completa uno de... prácticamente después termina firmando papeles, obviamente explicado en un Excel donde tú tienes Obviamente. los flujos, todo el tema, pero te sentís súper apoyado, ¿no? Es como... De hecho, el refinanciamiento nosotros se lo hacemos a nuestros inversionistas gratis, porque es parte Parte del servicio claro, de general, digamos. seguir invirtiendo, ¿cachai? Exacto. Y el El- propósito. Era mi- claro. el No, propósito, no es claro. una transacción. Oye, Sí, Es un cliente para toda la vida. Claro, al final somos socios. Sí. Por eso es importante también esto de tener este vínculo de confianza, porque en el fondo vamos a seguir en el mismo edificio juntos. Nosotros compramos en los mismos edificios que compramos con nuestros inversionistas y vamos a estar siempre, vamos a estar toda la vida en la misma, digamos. Vamos a ser vecinos, digamos, y los dos vamos a querer que ese edificio, en 17 años más, esté impecable. Entonces, o sea, ustedes ya están apostando a hacerse propietarios del edificio completo para tener la administración. o sea, no completo, porque no O la está- mayoría para Sí, poder cada lograr uno, tener la, 50 más uno. el 50 más para poder 1. tener la administración del edificio. Para tener la administración del edificio, porque bueno, nunca llegamos a esa parte, pero aparte nos dimos cuenta que podíamos mantener muy bien los departamentos, pero se nos generaba que las bombas no estaban funcionando, el ascensor no estaba funcionando. Todo lo común. Claro, todos los espacios comunes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos esto de comprar juntos para poder controlar la comunidad y asegurarnos de que esté bien en el largo plazo, que es donde muchos dicen, no, es que a los 10 años hay que vender. Claro, si se está deteriorando y la cuestión vende mejor, desaparece de ese negocio. Nosotros al revés, lo que queremos es nunca vender. O sea, el tema dejarlo de flujo. del refinanciamiento. Porque hay muchas veces que uno puede pescar un activo, tasarlo, ¿Sí? refinanciarlo con el banco, Ya. o sea, hacer esta rehipoteca en el fondo, para que el banco te preste Más sobre ese capital. monto más elevado, vuelva a sacar en deuda con ese activo, pero lo que te sobre te lo pasa. Te lo pasa en Esa caja. se lo pasa en caja para que tú vuelvas a invertir. ¿Eso Claro. tú lo promueves o no? Totalmente. Ya, o sea, Es también es comprar parte de tu asesoría, también empezar a hacer Sí. refinanciamientos para poder tener más... con los mismos activos que hemos comprado años atrás, podemos ir jugando con ese activo que ha subido de precio y con esa deuda que ha bajado también, generar caja. Y hay una receta de cantidad de años que
que te pase de que tiene el activo para empezar a apostar al refinanciamiento? Depende de la plusvalía, básicamente. En el fondo, cuando genero... O sea, lo podría hacer todos los años, porque todos los años hay un poco plusvalía, pero al final voy a estar... ¿Pero hay gastando... alguna receta promedio 5 años, 7 años? Yo la primera vez lo hice los 3. ¿Ya? Ahora llevo como 4 años que no hago ni uno. Hay Porque... una cosa súper importante, que cuando tú refinancias con mutuaria, la mutuaria te va a prestar el 80% de la propiedad. Entonces al final también tiene que pasar un tiempo tal que haya esa diferencia. La tasación de esa propiedad tenga, o sea, lo que tú necesitáis, digamos, para cubrir toda la deuda anterior, tiene que ser un 80% del valor de la tasación. Entonces también no es como de un día para otro. Al final así coincidir entonces ese refinanciamiento con la etapa que tenéis que pasar de banco mutuaria también. Claro. O sea, así 2 por 1. Y en esa pasa, o sea, 2 por 1 me refiero a que escondes y además te quedas con capital para invertir más. Claro, o sea, nosotros ahora tenemos que esconder, ¿ah? Sí, nos queda pero 2 años tiempo. Esto que lo van a hacer todo, así que... Toca esa gestión. Así que bancos, nos vamos a esconder. No, o sea, claro, la receta es como cada 2 años. Lo que hemos hecho con la Camila es que yo compro, 2 años después ella compra, entonces yo 4 años después vuelvo a comprar yo. Entonces tengo 4 años entre plusvalía y para manejar la... ¿Tú recomiendas hacer esto quizá en dupla? Ideal en equipo. En equipo ideal. Ahora, pero claro, no que haber mucha confianza. Un matrimonio. O los hermanos, como nosotros. Que o hermanos, o... Ahora, ¿cómo? Alguien que no tiene un partner. O sea, se tendría que tirar solo. ¿No? Y ojo que, bueno, lo hemos conversado, claro, hay tema hereditario, patrimonial, en caso de que uno muera. Pasa entonces, a la familia. Pero claro, eso te quería preguntar. ¿Cómo también este tema de la inversión en cuanto a... ¿Se hace como persona natural? ¿Se hace como persona unipersonal? ¿Se hace con sociedad? ¿Cuál es la receta ahí? Bueno, hoy día en Chile como persona natural es como más te financian, como hemos conversado. Tienes más posibilidad de financiamiento como persona natural. Es lo más rentable, digamos. Es más rentable que un multifamily, incluso. Los multifamily le prestan tienen que poner un 40%, un 30%. Okay. O sea, es más rentable, pero claro, son otros montos también los que manejan ellos. Perfecto. Pero para nosotros lo más rentable es como persona natural. Hoy día existe la figura de iniciar actividades como rentista, entonces tú con tu mismo RUT funcionas como sociedad. Entonces le puedes meter gastos, lo puedes declarar. O sea, tú, ese modelo de lo unipersonal, tú vas de cara al banco a ver como persona natural, o sea, te prestan las condiciones de persona natural con las tasas y los plazos de persona natural, pero eres una empresa en el funcionamiento de la operación del activo que hace que todos los gastos los puedas tirar a rebajar utilidad en el fondo y pagar menos impuestos. Eso es como el juego. Ese es como el ideal que tú estás viendo. Ese es el ideal ahora, claro, dado todas las condiciones y que, bueno, que pasa en Chile, porque en otros países le prestan, a las empresas le prestan más y a las personas no. Oye, Cristóbal, y como para terminar estamos con sociedad. Sí. O sea, de hecho. Claro. De partida, de entrada. Nos pasó a nosotros. Como para ir cerrando, y creo que acá el último como tema a tocar, que puede ser importante que la gente se quede con eso. ¿Cuál es la unidad cuál es la unidad más rentable que tú recomiendas? En el fondo me refiero a, dentro de los residenciales, me refiero a zona, me refiero a tamaño del departamento, etcétera. Un poco cuál es como el ideal. Es más conveniente el piso 2, el piso 17. Toda esa combinación. Un baño. Toda esa combinación, ¿qué es lo más rentable? Mira, ese es un mito. Este es un mercado tan perfecto. Bueno, mercado perfecto para los que no somos ingenieros comerciales. Un mercado perfecto es que hay infinitos ofertantes y infinitos demandantes, ¿no es cierto? Okay. Y eso es lo que pasa aquí, digamos. Hay mucha gente que ofrece apartamento y mucha gente que necesita arrendar departamento. Okay. Hubo un momento que bueno, se construía en el centro, que había espacio, todo. Bueno, se colapsó el centro, entonces se congeló, empezó a construirse la estación central, Independencia, San Miguel, empezó a crecer la zona, entonces empezó a subir esas zonas. Entonces, al final, ahora lo que está pasando, claro, comparar en el centro, por ejemplo, estáis asegurado que está en el centro, el barrio, ya están los barrios consolidados. Tenéis metro, tenéis todo. Pero claro, pero compré caro. Sí. Y no arrendáis mucho más caro en San Miguel. Entonces, al final la cuestión en el tiempo se va regulando solo. Lo que pasó hace como 10 años y que todavía está el mito, o como 15, fue que los de un dormitorio y un baño. No, es que son los más rentables. Los estudios y los de un dormitorio y un baño. ¿Qué pasó?
la inmobiliaria, como vieron que todos salían a comprar eso, ¿qué construyeron? Un dormitorio y un baño. Entonces ya se igualó de nuevo la. Entonces, la ¿de qué oferta empezó a haber demanda, escasez? obvio. De 2 dormitorios. Perfecto, y vale más. Entonces, Menos oferta, mayor precio. O mayor oferta. Entonces menor la precio. cuestión es tan perfecta que Se va regulando. Se va regulando solo. Ya, o sea, la receta es de acuerdo al momento que estás invirtiendo. Ese es el tema. Y el diferencial va a ser muy chico. O sea, Ok. por ejemplo, que decir tú, ya que sea primer piso o que sea sur, es más barato. Sí. Pero lo arriendo lo mismo que el del piso Sí, 17. No te cambia mucho. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que uno lo compra a 2000 UF, el otro lo compra a 1950. Bueno, compré más barato, es un poquito más rentable. Obvio. Porque el valor del arrendo más o menos se mantiene. Claro, no cambia mucho. en ese mercado, es un mercado que está, ¿cómo se llama? Hay demasiada demanda y demasiado poca oferta En este minuto. en este minuto. O sea, hay un déficit de 1 millón de viviendas. Pensar que hace 2010 eran 70.000 viviendas de déficit. Cacha. Y ha ido creciendo y bueno, y con la inmigración la cuestión se disparó y una locura. Un millón, cacha. Entonces, estamos llegando al millón ahora. Entonces, una persona que vive en el piso 16, en Estación Central, no está buscando vista, no está buscando... Está buscando precio, ¿no? Porque todas las torres, los departamentos prácticamente son todos iguales. Entonces, está el piso 17 y el piso 2 le ofrecen 20 lucas más baratos, se va a cambiar de... ¿sabes? Porque 20 lucas menos por lo mismo, básicamente. ¿Vale? Entonces, el mercado es muy simple, es muy obvio. Sí, perfecto. Oye, y vos, como vaya a ir terminando, tirarte el tema ya más de emprendimiento. Hoy día, como comentó antes el Pope, tú tuviste la oportunidad con la Camila y tus niños de irte 6 meses a ir a Inglaterra, dejando tu negocio operando acá con equipo. En el fondo, ¿cómo lograron Equipazo, eso? equipazo. Por eso, quizás ahí está la, Bueno, quizás ahí está la ahí está la respuesta, clave. po. Ajá. Quizás ahí está la respuesta. ¿Cómo lograron eso? ¿Cómo lograron hoy día ser empresarios al final? Porque su negocio no depende de su presencia. Ese es un gran mensaje que me gustaría que dejes como final para Como el dueño de emprendedor que está negocio. escuchando, como Sí, dueño, dueño de de negocio. negocio. Dueño de negocio. Mira, la Camila es súper ejecutiva, le encanta controlar todo, manejar todo, pero hace año y medio, no, hace 2 años, iban a hacer una guagua en 6 meses y la Camila dijo, ya estábamos con esta idea de sistematizar todo, Ya. y la Camila dijo, quiero darme un postnatal y hacer Como corresponde. claro, como corresponde. Era el primer postnatal, o sea, que como que no era aperrando con todo, ¿cachai? Ok. Porque bueno, tenemos 4 hijos. Entonces se enfocó en cómo sistematizar. Todo a partir de una charla de Sergio Fernández, no sé si lo conocen, muy bueno, que es cómo sistematizar tu negocio. No más que eso, y bueno, y su inteligencia infinita que tiene la Camila. Oye. A partir de eso, generó los sistemas, generó protocolos, generó procedimientos, que yo creo que también podría ser una buena charla que un día la conviertan a ella, porque que explicara todos esos conceptos y cómo lo implementó. Sí, po. Y los seguimos implementando, o sea, al final todos estos protocolos se pasan actualizando. Sí. Y claro, y pasamos a hacer directorios mensuales nomás, básicamente. Perfecto. O sea, ustedes Más tienen, apoyo también. ustedes tienen un equipo funcionando con el día a día que saca la pega de la operativa y ustedes hacen hoy día solamente un rol como de directores una vez al mes donde empiezan a fijar la estrategia, obviamente, y la visión del negocio. Claro, Un poco como esa es que- la... Y tú seguís, y me imagino que tú seguís en tu tema comercial, Sí, con me encanta. amigos, Tú con sigues trabajando. con choripolera, digamos, pero Yo- tú trabajando, o sea, trabajáis pero pasándolo... O sea, Cuando hay una frase cuando muy buena me que echan, cuando el, te echan el de día hay una frase muy buena que el día que te paguen por lo que haces, Ya libre. o sea, por el día que te dé vergüenza que te paguen por lo que haces, quiere decir que estás viendo tu propósito. Sí. Claro. Entre comillas, en el fondo. No me da vergüenza. No, pero en el fondo es como, bueno, ¿cómo me pagan por esto? O sea, me siento orgulloso. Es como sí. Claro, es después como... de no haber sido futbolista, Sí. digo, Lograste- ser futbolista. Como que gano con algo que me encanta. Qué heavy. Oye, Y dentro de eso, finalmente, claro, yo soy autoempleado. ¿Cachai? Porque Sí, eso exactamente. no lo quiero Pero sistematizar. te conquista tanto que Sí. eso gana. O sea, Sí. te apasionas tanto con lo que estás viendo que no lo quieres dejar de Pero ir. no- Porque claro, es una forma de Pero vida. No, al no final. lo Sí. necesitáis. O sea, tú sabís, o sea, obviamente
eres joven y puedes seguir ampliando el patrimonio y seguir trabajando lógicamente, pero ya no tenía esa No es por absoluta plata. ansiedad de que necesito generar, o sea, yo tengo que trabajar porque si no, no No es por plata. le llega Ya no es el por pan a la plata. mesa a mi hijo. ¿cachai? Claro. Entonces, ese mindset es increíble como... O sea, todo. O sea, impresionante cómo abrió la mente hace años atrás y se atrevió a hacer cosas que estaban completamente fuera de las masas, completamente fuera de lo común, y se atrevió sin tener ni un conocimiento, pero en el tiempo fuiste aprendiendo. Tu señora vio una charla de alguien que sistematizaba negocios, la charla le sirvió lo suficiente para abrirle la mente y sistematizar su negocio, Claro, y quizás leyendo, aprendiendo cosas, y al final muchas cosas de los negocios tienen que ver con el sentido común. Nada de la NASA, todo casi así. todo. Cuando te dicen, oye, esta es la fórmula, tú la empezás a mirar y decir, me Obvio. genera todo el sentido. No es como, jamás se me hubiera ocurrido esa cuestión en verdad es imposible. Como que tienden a hacer mucho de así, dos dedos de frente y listo. O sea, como que, y eso creo que lo que tú fuiste aplicando y te No, permite y además hoy que día hay tener un resultados. tema también que se suma a eso, que las oportunidades siempre están. Está En el lleno. fondo es estar con las antenitas paradas para poder captarlas. Que un poco, Claro. estás hablando, yo lo estoy como asociando con tu caso, la charla de desarrollo personal que diste algún minuto, la oportunidad que se te dio la inmobiliaria cuando te fuiste, o sea, tomaste una parte que en el fondo un fracaso y lo tomaste como oportunidad porque empezaste a independizar gracias a eso, empezaste a meter más en el mundo, después pasó la cuestión de que se atrevieron también a renunciar a su trabajo, apostaron por algo, hicieron algo con la convicción, o sea, al final hicieron cosas y al final tú misma persona hoy día está en una situación completamente distinta que hace quizás 15 años atrás, solamente porque empezó a construir su propia realidad. Porque al final eso un poco nos responde a ese tema filosófico, al final, ¿qué es la realidad? Al final la realidad es la que uno crea y tu misma persona al final logró salir de un estado de mente pobre, ¿cachai? Claro. Escaso, mediocre y además con una lata gigante ir a levantarse todos los días a trabajar, a una persona que hoy día es libre financieramente, disfruta lo que hace, con mentalidad de crecimiento y además el desarrollo personal lo aplica hasta el día de hoy porque yo sé que te metes mucho en ese tema y lo más importante de todo, Cristóbal, porque yo te conozco hace muchos años, es que eso tú lo vives y lo compartes con los demás. O sea, tu idea era una persona que aparte de todo el éxito profesional, era una persona mucho mejor persona, Solidario, mucho creo que más, sabe. muy solidario, muy generoso, mucho más realizado y que al final lo más importante es que todo esto que has aprendido siempre lo he querido compartir y nunca te lo he guardado para ti solo. Muchas gracias aún por los reconocimientos, ¿verdad? Que No son sé muy si importantes. tanto, bueno, pero mejor sí. Ahí había una evolución. Te diría que el mayor orgullo es la evolución, más que tenemos departamento y plata, ¿no? Yo sé. La evolución personal, aprendizaje, el la evolución crecimiento, personal, eso sí, claro. de todas maneras, sentirse mejor, mejor persona. Así que eso, pues ya, pues amigos. Muchas gracias. Estuvo muy bueno, gracias Cristóbal, tremenda historia, un crack, felicitaciones por la transformación. O sea, al final el mensaje es, si pudo, con todas esas creencias limitantes, con todo ese contexto donde leía mal en el colegio, en la universidad, promedio, en la pega, lo con echaron promedio. lo echaron de 4 pegas por penca, o sea, ese nivel lo transmite así, y hoy día está, después de 10 años, no sé, no tanto Sí, tiempo, sí, sí. 10, 11, 12 Vibrando por lo que hace. años, o sea, vibrando por lo que hace, y con Chori Polera acá, feliz, son las 10 de la mañana y está sin ni un estrés porque tiene que trabajar, de hecho se va a ir a hacer ejercicio. Así que los dejamos, un abrazo, síganos, denos sus comentarios sobre el tema inmobiliario, escríbanos para saber quién les interesaría que conversemos, con qué otro invitado podemos agregar, así que estamos acá para ayudarlos, para hacer que su camino de emprendimiento y de liderazgo sea cada vez más exitoso de manera integral. Síganos en nuestras redes sociales, Diego Arayadel, Francisco Arayadel, le estamos compartiendo constantemente conocimientos, estamos llenando con entrevistas a gente entretenida, con temas que nos pueden interesar a todos los emprendedores y siempre estamos apostando a que cada vez seamos mejores personas y que mejoremos la vida de las personas a través del trabajo para que cada día valga la pena. Así que les mandamos un abrazo y nos estamos viendo. Un abrazo, Chao, nos chao. vemos, chao, be magnetic.